Bien, ok, vamos a entender cómo hacer un ollie más fácilmente. Vamos a entender primero lo que son los hippie jumps y por qué esto es tan importante para lograr un ollie. Bien, hagamos el hippie jump primero. Hippie jump básicamente se basa en tener la tabla en el piso con todo tu pie completo. Recuerda que hay muchos errores comunes al sacar los pies de esta forma, chuecos, las rodillas demasiado juntas, las rodillas demasiado separadas, un pie salido y el otro adentro, una postura salida, tal vez la espalda demasiado atrás, como muy afuera, muy adelante, o demasiado peso hacia enfrente y hacia atrás, ya que al principio pues nos cuesta mucho trabajo entender que la patineta tiene una posición antinatural. ¿Cómo antinatural, Kiva? ¿Por qué antinatural? Bueno, los humanos normalmente caminamos hacia adelante y hacia atrás, lo cual nos hace manejar en el auto hacia enfrente, ir de reversa hacia atrás, ir en una motocicleta hacia adelante, pero nunca hacia atrás, por ejemplo, o en bici tampoco, aunque algunos en Fakey de BMX lo logran. En patines de igual modo hacia enfrente y hacia atrás. Pero cuando alguien en roller va, pues también mantiene el espacio hacia atrás con los hombros, ¿no? Para poder observar. Pero en la patineta y en otros deportes como el snowboarding, el surf o en este tipo de deportes con tablas, el ir en la tabla requiere que tengas tu posición horizontal. Ya no vas a andar hacia adelante, sino que todo el tiempo vas a andar viendo hacia los lados. Y esto hace que nuestro cuerpo se tenga que ubicar en una posición en el centro, lo cual es incómodo tal vez para ti, que eres nuevo en la patineta y que posiblemente no estás entendiendo que al estar en el centro de la patineta, lo que tienes que tener es tus hombros, rodillas y pies completos uniformemente, sin moverte. Lo cual hace que si cambias algún detalle en tu cuerpo, por mínimo que sea, esto ejerce presión y cambia la postura y puede hacer que, tú sabes, te caigas, ¿no? Por lo tanto, al subirnos a la patineta, el hippie jump, el cual es el salto explosivo hacia adentro de la tabla, requiere que caigamos encima de los tornillos en la parte de adelante, ya seas izquierdo o derecho, como bien te acomodes, y tratar de caer desde la punta del pie hacia la planta, tratando de descansar todo tu cuerpo, de modo que al impactar con la tabla, bajes tu centro de gravedad con tu trasero y tus hombros te sigan en una especie de sentadilla de esta manera. Al absorber el impacto, tu cuerpo se va a mantener en el centro y asimismo los hombros te acompañarán hasta poder regresar a una posición natural. Si la tabla se empieza a doblar con los ejes, significa que no estás en una posición completamente correcta, ya que esto haría que te muevas con la presión de la tabla, tu postura, y estás ejerciendo demasiada energía en la presión de la tabla básicamente. Por lo cual es importante cuidar este detalle en el que la tabla se mantenga uniformemente. Para esto puedes apretar tus ejes un poco más de lo normal y hacerlos que estén un poquito más duros. Si bien solamente vas a practicar el ollie, ya que podría hacer que sea un poco más difícil el moverse hacia los lados con los ejes muy apretados. En fin, manteniendo una estabilidad cómoda, hombros, rodillas y pies completos, vamos a poder lograr pararnos y lograr hacer el hippie jump, el cual requiere que brinque desde mis puntas de los pies encima de la tabla, subiendo solamente las rodillas hacia mi pecho. Esto me ayudará mucho a reconocer que el centro de gravedad está en medio, en mi cadera, y que al yo brincar encima de mis pies, solamente estoy haciendo algo visualmente en lo que yo pareciera que brinco más alto, pero en realidad lo que viene a mí son mis rodillas a mi pecho. Entonces, de esta manera, al principio puedes empezar a saltar hacia afuera, reconociendo cómo brincar uniformemente sin que la tabla se mueva y evitando que salga disparada, lo cual hará que tengas una mejor postura encima de la tabla. Puedes improvisar entrando y saliendo con estos ejercicios hacia adentro, hacia afuera, tratando de voltear a ver en la parte de atrás con tu hombro hacia atrás del modo en el que te acomodes y observando la tabla todo el tiempo vas a brincar ahora desde las puntas de igual modo hacia atrás, tratando al principio de pasar la tabla completa de esta forma para que puedas observar cómo se da el brinco.
Si es que no tienes mucha coordinación o te cuesta mucho los saltos explosivos, la práctica de esto te dará soltura. Puedes brincar hacia adelante también. Y una vez que entiendas cómo brincar, ahora vas a intentar, sin empujar demasiado la energía hacia atrás, el poder caer suave de igual manera en los hombros, tratando de bajar el centro de gravedad lo más que puedas, haciendo que sea suave y regresando a una postura normal. Cuando tú ya tienes esta postura normal, ya puedes empezar a soltarte cada vez más en la tabla, andando en ella despacio. Puedes ejercer los pequeños tic-tacs, que es mover el hombro al mismo tiempo en el que arrastras la llanta y con el hombro de atrás moviéndola. 1 y 1, 1 y 1. Haciendo esto, puedes entender el movimiento del pivoteo, que sería este movimiento en el cual todo mi centro de gravedad gira encima de mi eje, y esto me ayudaría a reconocer los hippie jumps encima de la tabla, lo cual podría hacer que cada vez esté más suelto y poder caer más suave. De modo que yo no fuerzo la caída, yo solamente me impulso de un modo suave hacia arriba, haciendo que suban mis rodillas y que la gravedad me ayude a caer suavemente para poder seguir en la tabla, observándola hombros, rodillas y pies completos, reconociendo este movimiento cada vez más suave, implementándolo hacia adelante. Puedo implementarlo hacia atrás, puedo incluso implementarlo en el pasto si es que tengo miedo de caerme, si no lo controlo muy bien. Puedo hacerlo en un tapete, puedo apretar las llantas de mi tabla y no tiene nada de malo. Puedo apretarlas al modo en el que se queden estáticas y tratar de controlarla cada vez más hasta que las voy soltando, ¿por qué no? De igual modo puedes aplicar ejercicios con el cuerpo, una especie de body varial sería llamado, en la que si los hombros tú reconoces que giran a la mitad, supongamos, mi cuerpo está de frente a ti y yo estoy rotando mis hombros a la mitad. Esto quiere decir que ya estoy a la mitad del giro, por lo tanto, si brinco, mis hombros ya están a la mitad del giro para el 180 y solamente brinco con mi cadera y esta me alcanza. Y de igual modo hacia atrás, que de hecho en frontside lo más importante es no estirarse hacia atrás, sino bajar el centro de gravedad, voltear un poco y regresar a la posición en la que estás, ya que el cuerpo de arriba gira mucho más rápido que toda la parte de abajo. Y esto nos ayudaría tanto en los 360s, como en los frontsides, como en los backsides, pero sobre todo a reconocer este siguiente ejercicio, el cual sería hacer hippie jumps con body varials para poder entender más la presión aún encima de la tabla y poder colocarnos de una manera cómoda en ella, tratando de no hacer que se mueva, ya que lo importante es que la tabla siempre esté en la misma posición para que nosotros podamos brincar a ella y reconocer que no estamos ejerciendo más presión o menos presión en ella, de modo que al caer sea suave y pueda caer puntas, talones, talones, trasero, trasero, hombros, bajando en una especie de suspensión. Entonces con esto puedo empezar a implementar hippie jumps encima de mi tabla de esta forma y puedo volverme a quedar encima mientras roto y todo el tiempo voy a estar observando mi tabla. Con estos ejercicios que al principio no parecieran tener mucho que ver con el ollie, podrías entender muchísimo más tu cuerpo, no solo para el ollie, sino frontsides, backsides y demás, incluso hasta los 360s. Lo cual, en este caso, podría hacer que controles aún más a fondo tu cuerpo, haciendo que tu rotación y tu centro de gravedad se unan con tus pies. Hay que recordar algo importante. En la tabla la mayoría de las veces vamos en puntas, pero esto no quiere decir que todo el tiempo voy a estar parado en puntas. Parte importante es tener el pie cómodo, descansando encima de la tabla y bajando mi centro de gravedad de modo que me permita estar uniformemente encima de mi postura. Una vez que ya empecé con estos body varials hippie jumps 180s, hippie jumps, y que puedo implementar incluso hacerlos andando de esta manera, voy a entender mucho el control de mi peso y me va a ayudar demasiado a poder caer muy suavemente encima de la tabla. Entonces ya una vez teniendo estos hippie jumps y body varials en una progresión estable y que te permita estar cómodo encima de tu tabla sin que te salgas afuera de ella, sin que ejerzas presión de más, vamos a empezar con los hippie jumps, pero al mismo tiempo tratando solamente de empujar despacio la tabla hacia el fondo. Vas a
al principio popear al centro y como si fuera una especie de moped tu mano, vas a agarrar la tabla y vas a posicionarla encima de tu nose, tratando de agarrarla plana, que la palma caiga de esta manera y cerrando tus dedos para que sea más fácil al cacharla y que cuando ejerzas el pop y se escuche, tú vas a empujar la tabla hacia el fondo con tu punta del pie y ella va a rebotar. Antes de que toques el piso vas a soltar la tabla, ¿ok? Y ella vendría a tu mano y tú cerrarías la palma de este modo. Con este primer ejercicio vas a entender lo que es el pop y la postura de tu pie para ejercer esta presión y que se levante uniformemente. Ojo, hay que popear al centro, no a los lados, ya que esto haría una especie de pressure flip que haría que la tabla gire o una especie de shove it que haría que ella gire. Recuerda, es al centro con tu punta del pie y antes de que toque, la sueltas y la cachas. Esto vas a hacer que reconozcas cómo sacar tu pie y al mismo tiempo cacharla. Lo siguiente sería ese mismo ejercicio, tratando de subir la rodilla al cacharla o pegándole con tu mano para nivelar la tabla. De modo que esto haría que empieces a reconocer con el pop el cómo brincar. Para pegarle a la tabla con la mano no necesitas pegarle duro, ya que ella puede venir y te puede lastimar la mano. Algo importante es que cuando ella llegue al punto máximo del pop, es ahí donde yo le voy a dar una palmada y la voy a tratar de aventar suavemente, por así llamarle, pegándole con una palmada hacia el nose, de modo que cuando llegue al pico sea suave el movimiento para poder levantar mi pie y mi rodilla de atrás, que es lo más importante. Haciendo esto, ya voy a poder entender mi pop en la parte trasera y cómo cada vez es más sólido el sonido, sobre todo la parte del sonido, que es nuestro indicador de que estamos haciendo un buen pop. El pie de adelante, en el siguiente ejercicio, lo pondremos atrás de los tornillos, exactamente detrás de los 4 tornillos, iniciando en la parte en donde la tabla también inicia con nosotros. Obviamente, dependiendo del tamaño de tu tabla, pues va a variar el tipo de posición. Tu pie de atrás va a estar cómodo, la punta la vas a poner en el centro de la tabla, levantando tu talón o descansando tu talón, como te sea más cómodo, mientras que tu pie de adelante va a descansar cómodamente completo y vas a empezar a ejercer este tipo de presión, subiendo tu rodilla y bajando tu rodilla, subiendo tu rodilla y al mismo tiempo en el que subes la rodilla vas a bajar tu hombro de adelante. Esto hará que ella venga a ti y lo que tú vas a buscar siempre en la tabla es que cuando haces el ollie, ella tiene que venir hacia ti y tú solamente vas a hacer que tu empeine gire y regreses a la misma posición. Por lo cual, este mito de deslizar y sacar el pie no funcionaría, ya que lo único que tienes que hacer en realidad es hacer que ella venga hacia ti y tú doblar tu tobillo de este modo para que cuando ella venga a ti, tú tengas el pie listo doblándolo y subiéndolo. Cuando tú tienes el pie doblado, tú brincas hacia arriba. Por lo tanto, ella viene a ti, tú doblas el pie, mientras brincas hacia arriba, y una vez que brincas hacia arriba, llega el momento en donde el pico llega junto con el pie de atrás, se nivela y caes. Por lo que el siguiente ejercicio sería hacer hippie jumps empujando despacio poco a poco la tabla, tratando de empujarla cada vez más, haciendo hippie jump y empujando la tabla hacia atrás. Esto va a depender de cuánto y qué tan duro yo presiono el tail. Al principio no necesitas hacer un pop hasta el fondo, solamente necesitas hacer el hippie jump de modo que te permita empujar la tabla dejando tu pie de adelante casi estático mientras brincas con él. Esto te permitirá empezar a entender y reconocer cómo esta energía que aplicas en el tail hace que la tabla haga que suba y el salto explosivo te permite ir continuamente hacia arriba, quedándote en la misma posición hombros, rodillas y plantas completas. Al principio no va a funcionar
como un ollie, sino que la función va a ser un hippie jump. Un hippie jump propio en el cual puedas mantenerte estable en el centro y que solamente se empuje la tabla y tú brinques. Aunque te separes, este ejercicio haría que empieces a controlar cada vez más el pop, por lo cual el siguiente ejercicio que se une junto con este sería empezar a empujarla mientras brincas y doblas el pie al hacer que ella venga hacia ti. Ya en este ejercicio la tabla no se separaría tanto, pero recuerda, si tú presionas demasiado duro, te vas a quedar atorado en el piso y no vas a poder brincar, ya que a muchos principiantes les pasa que al querer brincar se quedan atorados y luego ya no pueden saltar. Y algunos otros lo hacen tan rápido que al hacerlo tan rápido se pierde la tabla. Por lo cual sería encontrar un ritmo que te funcione, de modo al salto explosivo, hombros, rodillas, pies completos, haciendo el salto explosivo y al mismo tiempo empujando la tabla hacia el fondo, haciendo que ella venga hacia ti y luego tú solamente brinques encima de ella. Al principio no tienes que brincar muy alto, solo tienes que hacer que choque, rebote y que poco a poco se vaya levantando cada vez más. Si separas la llanta de atrás un poco, estás por el camino correcto. Ahora, ¿por qué un fakie ollie funcionaría de una manera correcta? Al hacer este mismo movimiento y que la tabla venga a ti, puedes empezar a andar despacio y ejerciendo un poco de velocidad, no mucha, sin perder la tabla de esta forma, tú lo que vas a hacer es que cada vez vas a empezar a quedarte en el mismo punto, en el mismo centro. Y con ello solamente vas a empujar y levantarte, haciendo que te quedes en el mismo lugar mientras vas hacia atrás. Bajando tus hombros, teniendo tu centro, pegándole y regresando hacia atrás. Esto te ayudaría a entender el movimiento más a fondo y a controlar la postura del ollie correctamente. Por lo cual, lo siguiente sería ya popear, levantando la rodilla de atrás y empezar a andar hacia adelante, haciendo pequeños ollies, tratando de buscar una línea, por ejemplo, en la cual puedas brincarla y entender el movimiento del salto explosivo al mismo ritmo en el que saltas. Aligerando tu cuerpo, buscando saltar de una manera ligera hacia arriba, haciendo que la tabla venga hacia ti y brincando mientras doblas el pie y subes la rodilla de atrás. Entonces, con estos ejercicios deberías de estar listo para empezar cada vez a hacer ollies cada vez más altos y empezar a soltarte con los saltos explosivos de esta forma. Hasta que logres separarte del piso con ambas llantas de la parte de atrás y logres emparejarla en el aire. Sígueme para más trick tips. Sígueme en mis redes sociales. Si quieres más a detalle cursos, checa los links que tengo en mi biografía y no olvides escribirme.